Fíjese que hoy vamos a tocar un tema que mucha gente tiene dudas y es acerca de las secuelas. Cuando alguien se enferma, tiene COVID, ¿qué queda? ¿Cómo es? ¿Se puede volver a reinfectar? O sea, un poco de eso que hay tantas inquietudes. Y quiero darle la bienvenida, de una vez empezamos, al doctor Justino Regalado. Él es subdirector de Atención Médica de Neumología del INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Justino, qué gusto tenerte en esta comunicación. Hola, ¿qué tal, Ethel? Gracias nuevamente por recibirme. Gracias a ti porque nos has quitado muchas inquietudes. La gente ahorita dice, ¿qué queda? Hay gente que ha comentado que tiene fibrosis pulmonar, pero queremos entender de qué se trata y qué significa todo eso. Sí, mira, algunos pacientes desarrollan durante el transcurso de la enfermedad un estado de inflamación cero. Sí. Y este estado de inflamación puede perdurar. Entonces, no queda todavía muy claro cuánto tiempo puede durar, pero se está estudiando y aparentemente es transitorio. Uh-huh. A ver, una persona que ha cambiado un poco, una persona con enfermedad de COVID-19, porque la enfermedad es COVID, el virus se Así llama es, SARS-CoV-2, ¿no? es Ok. correcto. Ya un enfermo de COVID, que ahorita ya estamos hablando de que hay 60,480 fallecimientos y 560,164 casos acumulados, o sea, están incrementando muchísimo. Aumentaron 3,948 para llegar a estos 560,000. Entonces, estas personas infectadas, ¿cómo podría ser pues, como podríamos decir, el nivel que si no eres síntomas, pues no creo que tengas ninguna secuela? Si acabas intubado, si acabas con algunos problemas pulmonares, que antes se decía que era esta infección y ahorita se encontró también que hay una cuestión de coágulos en los pulmones, ¿no? Una cuestión Es, de circulación, pues. Es correcto, sí. Desde luego, quienes pueden tener por el estado de inflamación más secuelas son aquellos que desarrollan las formas más severas, aquellos que requieren de ventilación mecánica. Cuando no se requiere de ventilación mecánica, lo que se observa es que no hay cambios en el pulmón. De hecho, le tomas una tomografía de tórax y esta no revela ningún cambio, ninguna alteración. Y son estos pacientes, pues, cuando mucho tendrán fiebre, pérdida del olfato, malestar general, pero su pulmón no se ve tan afectado. Quienes pueden tener consecuencias y secuelas son precisamente los pacientes que se afecta tanto el pulmón que necesitan de un respirador. Sí. ¿Qué es lo que sucede en el pulmón? O sea, ¿qué pacientes son los que tienen ventilación mecánica, que requieren ventilación mecánica, Justín? Como ya lo señalaste, aquellos en quienes el pulmón se inflama tanto o el problema de coágulos es tan extenso que, bueno, como sabes, para que el gas, el oxígeno pase a la circulación, primero necesita haber ventilación Sí. y desde luego necesita garantizarse la circulación. Si una de estas no está equilibrada, como en el caso de los coágulos o como en el caso de la neumonía, ahí hay un problema. En estos pacientes baja la oxigenación y en estos pacientes hay que ayudarlos a respirar. Lo que se ha visto es que este contexto se acompaña además de de otras moléculas que inflaman todavía más los tejidos. Y entonces imagínate como que el pulmón se inflamara, se hinchara de tal manera que su proceso de reparación implica una cicatriz grande. Te haces un raspón fuerte y luego tienes una costra y te queda una cicatriz. Pues mientras más, digamos, profundo sea la agresión, más la cicatrización y más fuerte quedará la marca o la cicatriz. Y esto es lo que se está planteando como que explica la fibrosis pulmonar que comentabas al principio. Ok, y esto es básicamente la fibrosis pulmonar, es pacientes que tienen ventilación, apoyo de ventilación mecánica. O sea, no es como, ay, bueno, estaba en mi casa con alguna sintomatología, pero quedé con fibrosis pulmonar. Eso no es muy común. Eso no es muy común porque, como te digo, está muy de la mano con el nivel de la agresión, el nivel Sí. de la inflamación. Los que tienen un daño leve, pues no lo requieren y desarrollarán algunas cosas muy pasajeras.
quienes tienen un daño muy severo van a hacer una reparación más o menos acorde a ese daño y son los que pueden desarrollar secuelas. Sí. Fíjate que esto lo comento porque me ha llegado mucha información de gente que está faltando a sus trabajos y piden más y más y más incapacidades, con todo respeto, quien está enfermo y está hospitalizado, bueno, pero quien no tiene sintomatología o que tiene una sintomatología leve, están reportando que los médicos les dicen que tienen fibrosis pulmonar, pues para tener más días. Entonces, híjole, tampoco se vale abusar de lo que estamos viviendo en este país y en todo el mundo pues, para echar la flojerita, ¿no? En este caso, es que sucede, Justino, tú lo sabes. Es cierto, aunque bueno, aquí para evitar los abusos Sí. se recomienda que los pacientes que digamos están argumentando y reclamando que no pueden volver a su trabajo por esta circunstancia, pues se acompañe de estudios que ni siquiera son invasivos, Sí. y sobre todo con una tomografía donde se vea el daño, y eso pues básicamente cualquier radiólogo y no se diga un neumólogo lo puede confirmar y decir, bueno, el dueño de este pulmón, Sí. el dueño de esta tomografía, pues sí, tiene un problema y seguramente necesita oxígeno y necesita rehabilitación, y pues ahí no hay discusión. Así es. Entonces, pues sí, es un poco como para conocer cómo se evalúa estas secuelas, ¿no? Exactamente, pero por favor, yo creo que es momento de tomarnos de la mano, de trabajar en equipo y de hacer las cosas que se deben hacer. Estoy platicando con el doctor Justino Regalado, subdirector de Atención Médica de Neumología del INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para hablar de las secuelas de COVID. Quien ha padecido COVID, en cualquiera de sus etapas o en cualquiera de sus niveles, ¿qué queda? Y nos comentabas, querido Justino, que hablando de la fibrosis pulmonar, eso se da específicamente con los pacientes que han requerido ventilación mecánica. Es correcto, sí, los casos más graves. Más graves, sí. Algunos que no requirieron de ventilación mecánica, pero que sí estuvieron con requerimientos altos de oxígeno, también pueden desarrollar algún nivel de incapacidad posterior a la infección, Sí. Y también requerirán de observación y vigilancia. Pero son cosas que se pueden resolver, querido Justino. O sea, un paciente que tal vez no requirió ventilación mecánica o incluso que sí la requirió y tiene fibrosis pulmonar, ¿hay algo que hacer para mejorar esta cicatrización pulmonar con terapia, con medicamentos o con lo que tú sabes que pueden apoyarles? Sí, de hecho, bueno, lo que estamos nosotros llevando a cabo son algunos protocolos que precisamente se están enfocando en describir cómo es el desempeño de la función pulmonar después de que el paciente es enviado a su casa y cómo va recuperando esa función pulmonar. Todavía no estamos en posibilidad de saber qué pasa a largo plazo porque no ha pasado el tiempo, Sí. todavía llevamos unos meses con este problema, pero ya podemos tener algunos datos que nos indican que aparentemente en ciertos casos, yo diría tal vez en la mayoría de ellos, se va dando una recuperación. Todavía no transcurre ni siquiera un año como para decir al año si te cuidas y haces todo lo que se indica en materia de rehabilitación, vas a recuperar tal proporción de la función pulmonar, pero digamos que ya tenemos algunos datos que sugieren que el daño no es permanente, pero primero debemos dejar para el tiempo para confirmar esta observación. Sí. Hablando de los pacientes que ya tuvieron COVID o que están padeciendo COVID, la pregunta es si quedan inmunes. Sabemos que se desarrolla una respuesta inmune específica a la presencia del SARS-CoV-2. Sabemos que esta respuesta se ha hablado mucho, se ha discutido en medios y desde luego en el ámbito de la ciencia el desarrollo de anticuerpos. Estos anticuerpos sabemos que alcanzan su nivel máximo alrededor de 6 a 8 semanas después del pico de la infección, sí, o del momento más severo de la infección, y va declinando su nivel de tal forma que casi llega a un nivel que previo al de la infección, entre las 9 y las 10 semanas después de la infección. Pero también sabemos que hay una inmunidad, esta es la inmunidad humoral, que es la que es conducida por los anticuerpos, y hay un tipo de inmunidad que se denomina celular, y que, bueno, para ubicarnos rápido, pues son las células que se encargan de producir interferón, que este
interferón el que se encarga de deshacerse del virus y Sí, es también responsable de los síntomas del malestar, particularmente la fiebre y los dolores musculares y articulares. El cuerpo cortado se explica porque nuestro cuerpo reacciona, produce estas citocinas, estas moléculas que sí. van a parar al virus, y se sabe allí que hay un tipo de respuesta celular y ahí hay muchos grupos que están investigando si esta respuesta es más estable que la que se observa con los anticuerpos. O sea, para saber si ya me dio COVID, yo puedo salir al mundo sin tanta precaución, eso todavía no se sabe exactamente, Todavía ¿no? no se sabe. Y no se sabe, y bueno, hoy fue, digamos, hizo algunas repercusiones en medios, un reporte de un grupo en Hong Kong que está, pues, básicamente reportando el primer caso confirmado de reinfección Uy, con un virus distinto al primero, es decir, del mismo SARS-CoV-2, sí. pero de un linaje diferente. Entonces, aquí, y esto después de 4 meses de haber padecido la primera infección. No, bueno, Te dice un poco cómo se comporta, como ocurre con la influenza. Hemos sí, hablado mucho de influenza y mucho de por qué hay que vacunarse cada año. Parece que así es. SARS-CoV-2 va a tener un comportamiento similar. O sea, van cambiando, van mutando y es lo que se va descubriendo a lo largo de estos meses que hemos pasado, pues estamos todos aprendiendo en el momento. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Justino Regalado. Él es neumólogo, subdirector de atención médica de neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde pues me imagino la cantidad de pacientes que has de tener, querido Justino. ¿Y cómo va la situación, eh? ¿Si ha bajado o tú lo ves igual? Bueno, lo que vemos es un vaivén, es decir, subidas y bajadas. Sí. Sí notamos que hay o por lo menos las 2 semanas previas hubo una disminución. El instituto tenía en promedio un número de pacientes hospitalizados que oscilaba entre 120 y 130 pacientes, 140 pacientes, con una proporción de pacientes en ventilación mecánica de cerca del 80%, Uy, alrededor promedio de pues, entre 80 y 90 pacientes en ventilación mecánica. es muchísimo. Las 2 semanas previas Ujú. bajamos entre 100 a 110 pacientes, con un promedio de 60 a 70 pacientes en ventilación mecánica, y durante el último fin de semana volvimos a tener sobre todo un incremento de pacientes graves que requieren de ventilación mecánica. Hoy amanecimos con 118 pacientes hospitalizados y 90 pacientes en ventilación mecánica. Es muy alto la incidencia de la necesidad de ventilación mecánica, o sea, de los ventiladores, para que la gente lo Es correcto, ujú, aunque ese es un efecto de que el instituto pues, es el centro que atiende a más. particularmente a los más graves. Sí, Se concentra en los casos más graves. Yo no podría decir que esta sea la circunstancia que prevalece en todos los sí, hospitales. Y sabemos, por la información y comunicación que tenemos con el resto del sistema de salud, que en algunos lugares sí ha habido una disminución estable del número de casos, y en otras instituciones parece que se comportan como nosotros. Y esto es efecto de cómo se va abriendo los diferentes segmentos y sectores de la sociedad y de la economía, sí. y va viendo pues esa respuesta de contagio que se ha visto en todo el mundo. Se abre, se vuelven a Sí, aparecer brotes, se cierra, se tiene que volver a cerrar, o se va haciendo de manera segmentada. así es. ¿Qué hay ahorita a disposición, Justino? Tú que estás atendiendo a una cantidad importante de pacientes infectados, de pacientes con la enfermedad, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque no hay un tratamiento en específico. Nosotros estamos probando varios protocolos. Particularmente estamos involucrados en el protocolo de Remdesivir, que es el antiviral que ha dado los mejores resultados y que Pero sean que cuesta más de espectaculares. $2,000. Esa es la Está cosa. Ujú. efectivamente, sí, no está Por persona, sencillo, sí, ¿no? Y luego estamos probando, desde luego, el único tratamiento estándar que está a nuestro alcance y que incluso es mejor que aparentemente que el remdesivir es la cortisona en sus diferentes modalidades, prednisona, sí. hidrocortisona, dexametasona, y eso lo estamos, digamos, implementando como tratamiento estandarizado en el caso de nuestros pacientes a todos, pues porque lo ameritan. Ujú. Hay discusión sobre si se debe emplear en casos más leves. Sabemos que muchos de nosotros lo usamos en los pacientes ambulatorios con bastante éxito. Y fuera de eso, no hay más. No, Sí, desafortunadamente,
han venido muchas moléculas, se han probado medicamentos, pero no han dado los resultados, que se requieren. Entonces, Sí. ahí es muy difícil sostenerlo, y pues así vamos a ver que se van agregando medicamentos que se prueban y que no muestran ningún resultado positivo y van saliendo del armamentario. Así es, pues ahorita lo que se debe hacer es intentar salvar vidas, que hay muchas que Prevención. se están. Y prevención, claro. O La sea, prevención es ese lo es. más efectivo. Así es. Y prevención, estamos hablando de pues la sana distancia, las medidas de higiene El uso de cubrebocas sí, el uso de cubrebocas, universal. que antes decían no, ahora sí, entonces vamos aprendiendo todos en el camino. Entonces, por favor, no baje los esfuerzos para cuidarse. Querido Justino, gracias como siempre por tomar esta comunicación. Muchas gracias.